No dije nada, cuando todos empezaron a mirarme raro en la oficina, y eso fue lo que lo destruyó. Te juro que al principio pensé que era paranoia. Pero no. Algo había cambiado. La gente dejaba de hablar cuando yo entraba, mi jefe evitaba mirarme a los ojos. Incluso en la cocina uno de los chicos dijo en voz baja que algunos ya están con un pie fuera. Ahí entendí todo. Alguien había soltado el rumor de que yo estaba buscando otro trabajo. Y no era un rumor cualquiera. Era de esos que te matan lento, te quitan proyectos, te dejan fuera de reuniones importantes. Empiezan a tratarte como si ya no fueras parte del equipo. Y lo peor, yo sabía exactamente quién había sido. Fue Carlos. El mismo con el que llevaba años trabajando, el que me pedía ayuda con sus reportes, el que me decía hermano en cada pausa del café. Él fue el que empezó a decir que yo ya estaba enviando CVS, que tenía entrevistas, que estaba negociando en secreto. Lo supe porque una compañera, casi susurrando, me dijo que lo había escuchado directamente de él. Y en ese momento, tuve dos opciones. Podía defenderme, ir con el jefe, aclararlo todo, hacer drama. O podía quedarme callado. Elegí quedarme callado. Porque en ese instante se me ocurrió algo mucho mejor. Algo que no solo iba a callarlo, sino que iba a hacer que todo se le volviera en contra. Así que ese mismo día, mientras todos creían que yo estaba contra las cuerdas, hice una sola cosa. Le mandé un mensaje. No a mi jefe. No a recursos humanos. A la única persona que podía convertir un simple rumor en un incendio real. Y cuando apreté enviar, supe que ya no había vuelta atrás. Una semana después. Carlos dejó de sonreír en la oficina. Y lo mejor, nadie sabía que había sido yo. Ese mensaje no fue largo, ni dramático, ni siquiera parecía importante. De hecho, si alguien lo hubiera leído sin contexto, habría pensado que era algo completamente normal. Escribí algo como que quería comentar una situación delicada, que no estaba seguro de si era el momento adecuado, pero que creía que ciertas cosas podían estar afectando la dinámica del equipo. Nada más. Pero lo envié a la persona correcta. A Marta, la directora de operaciones, la única persona que no se dejaba llevar por rumores, pero que tampoco toleraba juegos sucios dentro del equipo. Yo sabía algo que Carlos no sabía. Marta ya estaba cansada de pequeños conflictos internos, de rumores, de filtraciones, de gente jugando a dos bandas. Y lo único que necesitaba era una chispa. Durante los siguientes días no hice absolutamente nada. No me defendí, no aclaré nada, no respondí a miradas ni a comentarios indirectos. Cuando alguien me preguntaba si era verdad que estaba buscando trabajo, yo decía que ahora mismo estaba enfocado en mis tareas, que había mucho por hacer, y cambiaba de tema. Nada más. Pero por dentro estaba observando todo. Y Carlos. Carlos se estaba creciendo. Empezó a hablar más, a insinuar más cosas, a soltar frases como que algunos ya no estaban comprometidos con la empresa, que había que tener cuidado con la gente que fingía lealtad. Y cada vez que decía algo así, la gente asentía, porque claro, él parecía seguro, parecía tener información. Lo que él no sabía es que cada palabra que decía estaba cavando su propia tumba. 3 días después de enviar el mensaje, Marta empezó a hacer preguntas. No directamente, no de forma obvia, pero se notaba. Llamó a varias personas a reuniones uno a uno, preguntó sobre el ambiente del equipo, sobre la comunicación, sobre posibles problemas. A mí también me llamó. Yo entré tranquilo, sin prisa, sin nervios. Me preguntó directamente si estaba buscando otro trabajo. Yo le dije que no estaba en proceso activo, pero que sí había escuchado que eso se estaba comentando, que no sabía de dónde venía, pero que me preocupaba más el hecho de que alguien estuviera difundiendo información no confirmada. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego me preguntó si tenía idea de quién podía estar detrás. Yo dije que prefería no señalar a nadie sin pruebas. Y eso fue lo que hizo que confiara aún más en mí. Ese mismo día, Carlos salió de una reunión con ella y su cara había cambiado. Ya no tenía esa sonrisa confiada. Ya no hacía comentarios en voz alta. Estaba más callado. Pero no se detuvo. Ese fue su error. Pensó que podía seguir controlando la narrativa. Al quinto día, algo pasó.
Un compañero, Andrés, se me acercó en la cocina y me dijo que Carlos le había pedido que confirmara el rumor si alguien preguntaba. Que dijera que yo mismo le había contado que estaba en entrevistas. Andrés no se sentía cómodo con eso, y por eso me lo dijo. Yo solo asentí y le dije que no se preocupara, que hiciera lo que considerara correcto. Pero en ese momento supe que todo estaba listo. Porque eso ya no era un rumor. Eso era manipulación directa. Y Marta odiaba eso más que cualquier otra cosa. El sexto día, Recursos Humanos empezó a involucrarse. Oficialmente, era una revisión del clima laboral, pero todos sabíamos que algo más estaba pasando. Las conversaciones en los pasillos se volvieron más tensas, la gente empezó a medir lo que decía. Y Carlos empezó a sudar. Literalmente. Lo vi varias veces revisando su correo compulsivamente, mirando a su alrededor, intentando escuchar conversaciones que antes él mismo provocaba. Y entonces llegó el séptimo día. Ese día, Carlos fue llamado a una reunión a puerta cerrada. Duró casi 2 horas. Cuando salió, ya no era el mismo. Tenía la cara pálida, los ojos perdidos, y evitaba mirar a cualquiera. Recogió sus cosas más importantes, no habló con nadie, y se fue antes de que terminara la jornada. Y ahí fue cuando supe que todo había explotado. Pero lo que nadie sabía, era lo que realmente había pasado dentro de esa reunión. Y créeme, eso fue lo más fuerte de todo, lo que pasó dentro de esa sala no lo supe de inmediato. Pero en una oficina como esa, la verdad siempre encuentra la forma de salir, aunque sea en pedazos, en susurros, en miradas incómodas. Y esa misma tarde, poco a poco, empecé a reconstruir todo como si fuera un rompecabezas. Marta no empezó acusándolo directamente, eso habría sido demasiado fácil, demasiado obvio. Empezó tranquilo, preguntándole sobre el ambiente del equipo, sobre si había notado algo extraño últimamente, si creía que había problemas de comunicación. Carlos, confiado todavía en su propio teatro, respondió como siempre, diciendo que sí, que había cierta inestabilidad, que algunas personas no estaban del todo comprometidas, que incluso había escuchado que alguien estaba buscando irse sin decirlo abiertamente. Él mismo se metió en la trampa sin darse cuenta, él mismo sacó el tema, como si quisiera demostrar que tenía control de la situación. Entonces Marta hizo algo que lo rompió por dentro, le preguntó directamente de dónde venía esa información. ¿Quién se lo había dicho exactamente? Carlos dudó, pero solo un segundo, luego dijo que era algo que se comentaba, que varias personas lo sabían, que no era un secreto. Y ahí fue cuando Marta cambió el tono, dejó de ser una conversación casual y se volvió algo frío, estructurado. Casi quirúrgico, le dijo que eso no coincidía con lo que había escuchado en las entrevistas individuales, que nadie había confirmado ese rumor, que de hecho varias personas habían mencionado su nombre como la fuente principal. En ese momento, según me contó Andrés después, Carlos se quedó en silencio, completamente bloqueado, intentando procesar lo que estaba pasando. Pero no terminó ahí. Marta sacó impresiones de conversaciones, comentarios recogidos por Recursos Humanos, incluso ejemplos específicos de cosas que él había dicho, frases casi exactas. No tenía forma de negarlo. Y cuando intentó defenderse, cuando dijo que solo estaba repitiendo lo que había escuchado, Marta le soltó la pregunta que lo terminó de hundir. Le preguntó por qué le había pedido a otros compañeros que confirmaran el rumor como si fuera un hecho. Eso ya no era un malentendido, eso era manipulación consciente. Carlos intentó justificarse, dijo que solo quería proteger al equipo, que si alguien realmente se iba era mejor prepararse, pero ya sonaba desesperado, incoherente, cada palabra lo hacía quedar peor. Y entonces Marta dijo algo que cambió todo, le dijo que en la empresa podían tolerar errores, podían tolerar falta de experiencia, incluso malas decisiones bajo presión, pero no podían tolerar a alguien que dañara deliberadamente la reputación de un compañero para beneficiarse o ganar influencia. Y ahí se acabó todo para él. No lo despidieron en ese mismo momento, pero le dejaron claro que estaba bajo revisión formal, que su comportamiento había cruzado una línea muy seria, y que cualquier otra incidencia terminaría en su salida inmediata. Cuando salió de esa sala, ya sabía que estaba acabado, aunque todavía no se lo hubieran dicho con esas palabras. Y lo más irónico de todo es que el rumor que él inventó, se convirtió en realidad, pero no para mí. Porque al día siguiente, Marta convocó una reunión general del equipo, y sin mencionar nombres,
Habló de la importancia de la confianza, de la responsabilidad en la comunicación, de cómo un simple rumor podía desestabilizar todo un entorno de trabajo, y dejó claro que ya estaban tomando medidas. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos de quién hablaba. Carlos estaba ahí, sentado, mirando al suelo, completamente derrotado. Y yo simplemente escuchaba, en silencio, como había hecho desde el principio. Pero lo que nadie esperaba, es que eso no fuera el final, ni de lejos. Porque cuando alguien como Carlos empieza a caer, no lo hace en silencio, arrastra cosas con él. Y lo que descubrí unos días después, hizo que todo esto pasara de ser una simple venganza a algo mucho más grande. Los días después de esa reunión fueron raros, tensos, como si todos estuviéramos esperando algo más, algo que todavía no había terminado de explotar. Carlos ya no era Carlos, ya no hablaba en voz alta, ya no hacía bromas. Ya no se acercaba a nadie si no era estrictamente necesario, se sentaba en su sitio. Trabajaba en silencio y se iba sin despedirse, como si quisiera desaparecer poco a poco sin hacer ruido. Pero el problema es que cuando alguien ha hecho tanto ruido antes, el silencio no lo borra, lo hace más evidente. Y ahí es cuando empezaron a salir más cosas. Primero fue algo pequeño, casi insignificante. Una compañera de otro departamento comentó que había recibido un correo raro de Carlos semanas atrás. Algo sobre un informe que no le correspondía. Como si estuviera intentando acceder a información que no era de su área. En ese momento no le dio importancia. Pero ahora, todo empezaba a encajar. Luego Andrés, otra vez él, me dijo que Carlos le había pedido ayuda para modificar unos datos en un reporte. Nada grave según él en su momento, solo ajustar unas cifras para que cuadraran mejor con los objetivos. Pero claro, eso ya no sonaba inocente, eso sonaba a algo mucho más serio. Y lo más inquietante es que no era un caso aislado. Poco a poco, como piezas cayendo una detrás de otra, diferentes personas empezaron a recordar situaciones incómodas, peticiones raras, comentarios que en su momento parecían normales pero que ahora, con todo lo que había pasado, tenían otro significado completamente distinto. Yo escuchaba todo eso sin decir mucho, solo asentía, preguntaba lo justo, porque en realidad ya no tenía que hacer nada, la bola de nieve ya estaba rodando sola. Pero entonces pasó algo que ni siquiera yo había previsto. Un viernes por la tarde, cuando casi todo el mundo ya se había ido, Marta volvió a llamar a Carlos a otra reunión. Esta vez no fue larga. No duró ni 40 minutos. Y cuando salió, no volvió a su escritorio. Uno de los de seguridad apareció discretamente, recogieron sus cosas básicas, portátil, acceso, todo, y se lo llevaron directamente fuera. Sin despedidas, sin explicaciones públicas, nada. Solo silencio. Y eso en una oficina es más fuerte que cualquier anuncio. El lunes siguiente, Recursos Humanos envió un correo general diciendo que Carlos ya no formaba parte de la empresa, sin detalles, sin contexto, lo típico. Pero para entonces, nadie necesitaba explicaciones. Todos ya lo sabían, o al menos creían saberlo. Y ahí fue cuando empezó la última parte de todo esto, la más extraña, la que nunca había imaginado cuando envié ese simple mensaje. Porque Marta me llamó otra vez a su despacho. Yo entré tranquilo, como siempre, pero esta vez el ambiente era diferente, no era una conversación de rutina. No era una simple revisión, había algo más. Me dijo que habían terminado la investigación interna, que habían encontrado varias irregularidades en el trabajo de Carlos, desde manipulación de datos hasta intentos de acceder a información que no le correspondía. Y que mi caso, el rumor, había sido solo la punta del iceberg. Luego hizo una pausa, me miró fijamente y me dijo algo que no esperaba. Me dijo que si yo no hubiera levantado la señal, aunque fuera de forma indirecta, probablemente todo eso habría seguido oculto durante mucho más tiempo. Yo le respondí que no había hecho nada especial, que solo había comentado una preocupación. Pero ella negó con la cabeza y dijo que no, que la mayoría de la gente se habría defendido. Habría entrado en conflicto directo, habría hecho ruido, y eso habría complicado todo. Pero que el hecho de mantener la calma, de no alimentar el drama, había permitido que la verdad saliera de forma mucho más clara. Y ahí entendí algo. Yo no había destruido a Carlos. Él se había destruido solo. Yo solo, encendí la luz en el momento adecuado. Pero lo más fuerte vino después, cuando Marta me ofreció encargarme de uno de los proyectos que antes llevaba Carlos, un proyecto importante, visible, de esos que pueden cambiar tu posición dentro de la empresa.
Y mientras salía de esa oficina, con todo ya terminado, con todo resuelto, me di cuenta de algo que me dejó frío. Todo había empezado con una mentira sobre mí. Un rumor que podría haberme costado mi trabajo, mi reputación, todo. Y terminé en una posición mejor que antes, sin haberme defendido directamente, sin haber gritado, sin haber señalado a nadie. Solo con un mensaje. Uno solo. Y hasta el día de hoy, nadie sabe que fui yo quien lo envió. Nadie. Y sinceramente, prefiero que siga así, pero lo que parecía al final, en realidad solo fue el comienzo de algo mucho más incómodo. Porque cuando todo se calmó, cuando la oficina volvió poco a poco a la normalidad, cuando la gente dejó de susurrar y empezó a actuar como si nada hubiera pasado, alguien empezó a mirarme diferente. No era evidente, no era directo, pero se sentía. Era Laura, del equipo de finanzas, alguien que casi no hablaba conmigo antes, alguien que siempre se mantenía al margen de los dramas. Y sin embargo, ahora cada vez que coincidíamos, me observaba un segundo de más, como si estuviera intentando entender algo, como si estuviera conectando puntos en su cabeza. Al principio lo ignoré, pensé que era cosa mía, otra vez esa paranoia que ya había sentido al inicio de todo. Pero no un día, saliendo del trabajo, me alcanzó en el ascensor y sin rodeos me dijo que había algo que no le cuadraba. Yo intenté hacerme el desentendido, le dije que todo había sido un caos, que mejor dejarlo atrás, pero ella no soltó el tema. Me dijo que conocía a Carlos desde antes de que yo llegara, que sabía cómo se movía, que sí, podía ser manipulador, pero no era tan torpe como para hundirse solo de esa forma sin haber confiado en que tenía respaldo. Y ahí, eso me hizo pensar. Porque tenía razón. Carlos no era tonto. Era muchas cosas, pero no tonto. Entonces Laura dijo algo que me dejó completamente en silencio. Me dijo que alguien había movido la primera pieza. Alguien había hecho que todo empezara a girar en su contra en el momento justo, y que esa persona había sido muy inteligente, demasiado. Yo no respondí. Solo me encogí de hombros y dije que a veces las cosas simplemente pasan. Pero ella sonrió, como si no se lo creyera ni un segundo. Desde ese día, empecé a notar más cosas. Pequeños detalles, comentarios sueltos, miradas entre ciertos compañeros cuando yo hablaba en reuniones. Como si poco a poco la gente estuviera reconstruyendo la historia, no la oficial, sino la real. Nadie tenía pruebas, nadie decía nada directamente, pero la duda estaba ahí, flotando en el ambiente. Y eso era peligroso. Porque una cosa es manejar un rumor cuando te beneficia, y otra muy distinta es cuando ese rumor empieza a apuntarte a ti. Y justo cuando pensé que podía manejarlo, que podía seguir en silencio como hasta ahora, pasó algo que no esperaba. Recibí un mensaje. No del trabajo. No de alguien del equipo. Era un número desconocido. El mensaje era corto, directo, sin contexto, solo decía que sabían lo que había pasado con Carlos, que sabían que yo había tenido algo que ver, y que si yo había podido hacer eso, seguramente había más cosas que podrían salir a la luz. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, sintiendo esa misma presión en el pecho que había sentido al inicio de todo, pero esta vez era diferente. Esta vez, yo estaba del otro lado. No respondí. No borré el mensaje. Solo lo dejé ahí. Porque en ese momento entendí algo que no había considerado antes. Las historias como esta, nunca terminan limpias. Siempre dejan algo detrás. Algo que tarde o temprano vuelve. Y lo peor no era que alguien sospechara de mí. Lo peor era no saber quién había enviado ese mensaje. Porque eso significaba que había alguien más, alguien que había estado observando todo desde las sombras, igual que yo, pero en silencio. Y esa persona, aún no había hecho su jugada, no respondía a ese mensaje esa noche, ni al día siguiente, ni durante toda la semana, lo dejé ahí, como una bomba sin detonar en mi móvil, porque contestar habría significado entrar en su juego, y después de todo lo que había pasado, ya entendía demasiado bien cómo funcionaban ese tipo de dinámicas, el que reacciona primero pierde el control. Pero el problema no era el mensaje en sí. El problema era la sensación de que alguien más había estado mirando todo desde fuera, analizando, esperando, igual que yo lo hice con Carlos. Y eso no me gustaba nada. Empecé a fijarme más en todo, en cada conversación, en cada gesto, en quién hablaba con quién,
en quién evitaba ciertos temas, en quién parecía saber más de lo que decía. Y fue agotador, porque cuando empiezas a ver el mundo así, ya no puedes parar. Todo parece tener una segunda intención, todo parece esconder algo. Mientras tanto, el proyecto que Marta me había dado avanzaba bien, demasiado bien. Y eso también empezó a generar comentarios, gente diciendo que había tenido suerte, que todo había encajado perfecto para mí, que justo cuando Carlos cayó, yo subí. Nada directo, nada que pudiera señalar, pero suficiente para alimentar esa sensación incómoda de estar en el centro de algo que nadie decía en voz alta. Y entonces, unos días después, Laura volvió a aparecer, pero esta vez no fue casualidad. Esta vez vino directamente a mi escritorio, se apoyó en la mesa y me dijo que necesitaba hablar conmigo fuera. Sin testigos. No sonaba como una sugerencia. Salimos del edificio y caminamos un par de calles sin decir nada hasta que se detuvo y me miró fijamente. Me dijo que había estado pensando en todo lo que pasó con Carlos. Que había revisado ciertos reportes antiguos por trabajo y que había encontrado cosas que no le cuadraban. Pero no solo de él, también de otros, pequeñas inconsistencias, accesos raros. Aprobaciones que no seguían el proceso habitual. Yo le pregunté qué tenía que ver eso conmigo, intentando mantener la calma, pero ella no respondió directamente. En lugar de eso me preguntó si yo creía de verdad que Carlos actuó solo. Esa pregunta, esa maldita pregunta fue como un golpe seco, porque en el fondo yo ya había empezado a sospecharlo. Carlos había sido el foco, sí, el que cayó, el que quedó expuesto, pero ahora todo indicaba que podía haber sido solo una pieza más, o peor, el chivo expiatorio perfecto cuando todo salió mal. Laura me dijo que había más gente nerviosa, que había notado cambios en otros compañeros después de que Carlos se fuera, gente borrando correos, evitando ciertos temas, comportándose de forma defensiva. Y entonces conecté eso con el mensaje anónimo. Ya no parecía alguien que simplemente quería asustarme. Podía ser alguien involucrado, alguien que sabía que si yo había iniciado una caída, podría iniciar otra. Y ahí todo cambió. Porque hasta ese momento yo había estado reaccionando, incluso cuando creía que estaba controlando la situación. Pero ahora no, ahora tenía que decidir si quería seguir tirando del hilo o si era mejor dejarlo morir ahí. Porque si seguía, no sabía hasta dónde podía llegar esto. Esa misma noche volví a mirar el mensaje, lo leí varias veces, analizando cada palabra, cada posible intención, y por primera vez consideré responder, no para defenderme, sino para provocar, para ver qué pasaba, para ver quién estaba al otro lado. Pero justo cuando estaba a punto de escribir algo, llegó otro mensaje. Esta vez más corto todavía. Decía que tuviera cuidado, que Carlos no era el único que había jugado sucio. Y que algunas personas no iban a quedarse de brazos cruzados si sentían que alguien más estaba empezando a investigar. Me quedé helado. Porque eso ya no era una insinuación. Era una advertencia directa. Y en ese momento entendí algo que no había querido ver antes. Yo no había cerrado una historia. Había abierto otra mucho más peligrosa. Y lo peor, es que ya estaba dentro, quisiera o no me quedé mirando ese segundo mensaje durante un buen rato, como si al observarlo más tiempo fuera a revelar algo oculto entre las palabras, pero no, era claro, directo, frío, no había ambigüedad, no había margen para interpretaciones cómodas, alguien sabía, alguien estaba dentro, y ese alguien no estaba jugando. Esa noche casi no dormí, no por miedo exactamente, sino por esa sensación constante de estar un paso detrás, de no entender completamente el tablero en el que me había metido. Y cuanto más pensaba en todo, más encajaban piezas que antes había ignorado. Carlos no actuaba solo, eso ya era evidente, pero tampoco era el cerebro de nada. Él era demasiado impulsivo, demasiado visible, demasiado fácil de empujar a cometer errores. Entonces la pregunta real no era qué había hecho él, sino para quién lo había hecho, o con quién. Al día siguiente llegué a la oficina más temprano de lo normal. Necesitaba ver el ambiente antes de que se llenara de ruido, de conversaciones, de máscaras. Y fue ahí cuando empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, gente que evitaba ciertos ordenadores, carpetas compartidas que habían cambiado de permisos, incluso una conversación a medio escuchar donde alguien decía que mejor dejar las cosas como estaban por ahora. No eran pruebas, pero eran patrones, y yo ya había aprendido a ver patrones. Laura llegó poco después y con solo mirarme supo que algo había cambiado, me preguntó si todo estaba bien. Y por primera vez dudé si contarle lo del mensaje, pero decidí hacerlo, no todo, no exactamente como era.
Pero lo suficiente. Su reacción no fue sorpresa, fue confirmación, como si en el fondo ya esperara algo así. Me dijo que si alguien estaba enviando ese tipo de mensajes, era porque tenía miedo. Y la gente solo tiene miedo cuando hay algo real que perder. Y entonces me dijo algo que no esperaba, me dijo que si quería llegar al fondo de esto, no podía hacerlo solo. Eso me hizo desconfiar por un segundo, porque en este punto confiar en alguien era arriesgado. Pero también sabía que tenía razón, si esto era más grande de lo que parecía, necesitaba otra perspectiva, alguien que no estuviera dentro del mismo ángulo que yo. Así que acepté, pero con cuidado, sin soltarlo todo. Durante los siguientes días empezamos a observar más activamente, sin levantar sospechas, revisando procesos, viendo quién aprobaba qué, quién tenía acceso a qué información. Y poco a poco empezó a aparecer un patrón más claro. Había ciertas decisiones que pasaban siempre por las mismas manos. Pequeñas aprobaciones que parecían normales por separado, pero juntas, formaban algo extraño. Y entonces apareció el nombre. No de forma directa, no como una revelación dramática, sino como una repetición constante en distintos puntos, en distintos contextos. Sergio. No era alguien llamativo, no era jefe directo de nadie importante. No era el típico perfil que buscarías si pensaras en alguien manipulando cosas desde dentro. Y precisamente por eso era perfecto. Siempre estaba ahí, pero nunca en el centro. Siempre participaba, pero nunca destacaba demasiado. Y lo más inquietante. Carlos confiaba en él. Eso lo recordé de repente, pequeñas conversaciones, veces que los había visto juntos hablando en privado. Comentarios que en su momento parecían casuales. Y ahora todo tomaba otra forma. Decidimos no hacer nada inmediato, necesitábamos más, mucho más, porque si nos equivocábamos, no solo perderíamos credibilidad, podríamos convertirnos en el siguiente objetivo real. Pero entonces algo se aceleró. Una tarde, al revisar unos accesos antiguos, Laura encontró un patrón claro de entradas a documentos sensibles fuera de horario, accesos que no correspondían al flujo normal de trabajo, y varios de ellos estaban vinculados a credenciales que, en teoría, Carlos había usado, pero en fechas donde él ni siquiera estaba en la oficina. Eso cambió todo. Porque significaba una de dos cosas, o alguien había usado sus accesos sin que él lo supiera, o él estaba cubriendo a alguien más. Y justo cuando estábamos procesando eso, mi móvil vibró otra vez. Mismo número. Esta vez el mensaje fue diferente, más largo, más tenso, decía que ya estaba yendo demasiado lejos, que había cosas que no entendía, que no todo era blanco o negro, y que si seguía, iba a acabar metiéndome en algo que no iba a poder controlar. Lo leí 2 veces, 3, y por primera vez, sonreí. Porque ese mensaje confirmaba algo clave. Ya no solo estaban observando. Estaban reaccionando. Y cuando alguien reacciona, es porque siente presión. Guardé el móvil, miré a Laura y le dije que ya no había vuelta atrás, que alguien estaba intentando frenar esto, y que eso solo significaba que estábamos cerca. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una parte de mí que empezaba a entender que esto ya no era solo una historia de venganza, ni de justicia, ni de demostrar quién tenía razón. Esto se estaba convirtiendo en un juego de poder dentro de la empresa, y yo, sin darme cuenta, ya no era solo un jugador. Me estaban viendo como una amenaza. Y en ese tipo de juegos, las amenazas no se ignoran. Se eliminan. A partir de ese momento todo cambió de ritmo. Ya no era una sospecha lenta que se iba construyendo con el tiempo, ahora era una presión constante, como si cada paso que dábamos estuviera siendo observado en tiempo real, como si alguien estuviera anticipando nuestros movimientos o, peor aún, esperando el momento exacto para reaccionar. Empecé a notar cosas más directas, ya no solo miradas o silencios incómodos, sino pequeños fallos provocados, accesos que misteriosamente dejaban de funcionar cuando los necesitábamos, documentos que desaparecían temporalmente, correos que nunca llegaban. Y eso ya no era casualidad. Eso era alguien interfiriendo activamente. Laura también lo notó, y por primera vez la vi realmente preocupada, no incómoda, no curiosa, preocupada de verdad. Me dijo que si esto seguía así, teníamos que decidir si llevarlo directamente a Marta o seguir investigando por nuestra cuenta, pero el problema era claro, si íbamos sin algo sólido, podíamos quedar como paranoicos o, peor, como los que estaban generando conflicto innecesario. Pero si seguíamos, el riesgo crecía.
Y ahí es donde cometí el error que cambió todo. Decidí responder al número. No con una confesión, no con una amenaza, sino con algo simple, calculado. Le escribí que si sabían tanto, que dejaran de esconderse y hablaran claro. Fue un mensaje corto, pero cargado de intención, una provocación directa. Y la respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Demasiado rápido. Decía que no era tan simple, que no todo el mundo en la empresa era quien decía ser, y que había gente protegida. Gente que nunca iba a caer sin importar lo que se descubriera. Esa frase, gente protegida, se me quedó grabada. Porque eso significaba jerarquía, significaba que esto no era solo cosa de empleados jugando sucio. Había alguien más arriba, alguien con poder suficiente para cubrir errores, para desviar la atención, para usar a otros como escudos. Y de repente, Sergio ya no parecía el punto final. Parecía un intermediario. Esa misma tarde, Laura y yo revisamos otra vez todos los accesos, pero esta vez buscando algo diferente. No quién ejecutaba las acciones, sino quién tenía la capacidad de aprobarlas o ignorarlas. Y ahí apareció otro nombre. Uno que no esperábamos. Ricardo. Jefe de área. Intocable. De esos que llevan años en la empresa, que conocen a todos, que siempre están en buenos términos con dirección. Al principio no quisimos creerlo, porque era demasiado grande, demasiado arriesgado siquiera considerarlo. Pero los patrones estaban ahí, aprobaciones rápidas, ausencia de revisiones en ciertos casos, decisiones que pasaban sin cuestionarse cuando él estaba involucrado. Y entonces todo empezó a tomar una forma mucho más peligrosa. Carlos ejecutaba, Sergio coordinaba, y Ricardo protegía. Esa era la estructura que empezaba a dibujarse. Pero lo peor no era eso. Lo peor era entender por qué Carlos había empezado a difundir el rumor sobre mí. Ya no parecía algo personal. Ya no parecía envidia o competencia. Parecía una distracción. Un movimiento para desviar la atención, para crear ruido mientras otras cosas más importantes seguían ocurriendo sin ser vistas. Y yo había convertido esa distracción en el centro del problema. Había iluminado justo el punto que ellos no querían que se analizara demasiado. Y por eso ahora éramos un problema. Porque no solo habíamos visto el error, habíamos empezado a ver el sistema. Esa noche, antes de irme, noté algo que me heló la sangre. Mi ordenador estaba encendido. Yo estaba seguro de haberlo apagado. No en reposo, apagado. Me acerqué despacio, moví el ratón, y la pantalla mostró la pantalla de inicio de sesión. Nada raro a simple vista. Pero algo no cuadraba. Revisé el historial, y ahí estaba. Intentos de acceso mientras yo no estaba. No exitosos, pero intentos. Alguien había intentado entrar. Y eso ya no era un juego psicológico, eso era una señal directa. Alguien estaba cruzando una línea mucho más seria. Salí de la oficina esa noche con una sensación completamente distinta a todo lo anterior. Antes había tensión, sí, pero también había control, había estrategia. Ahora, había riesgo real. Y lo entendí de golpe, como una verdad incómoda que ya no podía ignorar. Si esto seguía escalando, no iba a ser solo una caída profesional para alguien más. Esto podía salpicar a cualquiera que estuviera demasiado cerca. Incluyéndome. Y mientras caminaba hacia casa, con el móvil en la mano, volví a leer los mensajes una vez más. Y por primera vez desde que todo empezó, dudé. Dudé si había hecho lo correcto. Dudé si valía la pena seguir. Dudé si estaba preparado para lo que podía venir después. Porque una cosa es empezar algo, y otra muy distinta es terminarlo cuando ya no depende solo de ti. Y justo cuando estaba pensando en eso, el móvil vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Esta vez solo decía una cosa. Última advertencia. Y en ese momento supe que lo siguiente que pasara ya no iba a ser sutil, no respondía a ese último mensaje. No porque no tuviera que decir, sino porque en ese punto ya entendía perfectamente la regla más importante de todo esto, el silencio. Cuando sabes usarlo, es más peligroso que cualquier amenaza. Pero también entendía otra cosa, esto tenía que terminar. No podía seguir viviendo así, midiendo cada paso, sospechando de cada mirada, esperando el siguiente movimiento de alguien que ni siquiera sabía quién era exactamente.
Así que tomé una decisión. Por primera vez desde que todo empezó, dejé de jugar en las sombras. Al día siguiente pedí una reunión directa con Marta. Sin rodeos, sin excusas. Cuando entré a su despacho, no fui el tipo calmado que dejaba que todo se desarrollara solo. Esta vez fui directo. Le dije que lo de Carlos no era un caso aislado, que había más, que había patrones, nombres, comportamientos que no cuadraban. Al principio se mostró escéptica, era lógico, lo que estaba diciendo implicaba a gente mucho más arriba. Pero cuando le enseñé todo lo que teníamos, accesos fuera de horario, aprobaciones sospechosas, coincidencias imposibles de ignorar, su expresión cambió. No dijo mucho, pero hizo algo que confirmó que esto iba en serio. Cerró la puerta con llave. Literalmente. Y me dijo que a partir de ese momento, todo lo que dijera tenía que estar respaldado, porque si eso era cierto, no solo era un problema interno, era algo que podía escalar mucho más. Le conté todo. Lo de Sergio, lo de Ricardo, incluso los mensajes anónimos. No oculté nada. Y por primera vez en toda esta historia, dejé de controlar la narrativa. Se la entregué a alguien más. Los días siguientes fueron un caos silencioso. No hubo anuncios, no hubo reuniones generales, pero algo se estaba moviendo fuerte por dentro. Gente de fuera empezó a aparecer, auditorías, revisiones, accesos bloqueados de repente, cambios en permisos. Y esta vez no era un rumor. Era real. Sergio fue el primero en caer. Un lunes simplemente no apareció más. Sin despedidas, sin correos. Desapareció igual que Carlos, pero más rápido, más limpio. Ricardo aguantó un poco más. Intentó mantenerse firme, actuar como si nada pasara, pero ya era tarde. Cuando alguien como él empieza a ser cuestionado, todo el mundo mira. Y cuando todo el mundo mira, todo sale. 2 semanas después, también se fue. Oficialmente por decisión personal. Nadie se lo creyó. Y con eso, el sistema se rompió. Lo que quedaba era gente intentando reacomodarse, fingiendo que no habían visto nada, que no habían estado cerca, que no sabían. La empresa cambió. Más controles, más supervisión, más distancia entre personas. Ya no era el mismo lugar. Y yo conseguí lo que al principio ni siquiera buscaba. ¿Estabilidad? Reconocimiento. Un puesto mejor. Pero no se sintió como una victoria. Porque al final entendí algo que nadie te dice en estas historias. La venganza no termina cuando el otro cae. Termina cuando tú decides dejar de mirar atrás. Y a mí, me costó. Porque durante semanas seguí esperando otro mensaje, otra señal, algo que indicara que no había terminado. Pero nunca llegó. El número quedó en silencio. Como si nunca hubiera existido. Como si todo hubiera sido solo una sombra pasajera. Pero no lo fue. Porque hay algo que no se borra. Yo sé lo que hice. Sé cómo empezó todo. Un rumor y un mensaje. Solo uno. Y a veces, cuando estoy en la oficina, cuando todo está tranquilo, cuando nadie sospecha nada, me pregunto algo que todavía no tiene respuesta. Si ese primer mensaje no fue el único que se envió ese día. Porque en un lugar así, nunca eres el único que está jugando en silencio. Y esa es la parte que realmente da miedo.